¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que podamos estar nuevamente reunidos para estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios por este tiempo, porque Dios es bueno y nos permite la vida para seguir eh, teniendo la oportunidad, no solamente de tener oportunidades nuevas para amistarnos primeramente con Dios, ir a cuentas con Dios, perdonar a quien tengamos que perdonar. Entonces, vamos a orar para iniciar este tiempo con Dios. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso y extraordinario. Gracias porque nos permites la vida, porque estamos, Señor, en este tiempo, Señor, de compartir la palabra, Señor. Es un tiempo precioso, Señor, en el cual, Señor, por medio del estudio de tu palabra, Señor, podemos también alabar y glorificar tu nombre. Te doy muchas gracias por todos y cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que como cada lunes ya están ahí listos, Señor, preparados, dispuestos, Señor, para escudriñar la bendita palabra tuya, Señor. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio que me das, Señor, de servirte, de agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Yo te pido que quites todo estorbo, Señor, todo aquello, Señor, eh, eh, todo aquello que quiera venir a robar nuestra atención, Señor, todo aquello que quiera venir a a quitarnos, Señor, la atención de estudiar tu bendita palabra. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que sea quitado, Padre. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu bendito, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor, recordándonos tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu, Señor, enseñándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanitos, pues hoy vamos a ver eh, el gozo que todo cristiano, que todo nacido de nuevo necesita. Y antes de que comencemos, vamos a leer el Salmo número 100. Y dice la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esto es lo que dice el Salmo número 100. Es un salmo precioso, es un salmo maravilloso que nos habla de la grandeza de nuestro Dios, de lo lindo y hermoso que es y que nos da de ese gozo inefable en nuestras vidas, ese gozo que viene a nuestras vidas cuando venimos a Él, y que además ese gozo, amados hermanos, es un gozo que no se acaba, no es un gozo momentáneo, no es esa alegría que el mundo nos da y que es una alegría momentánea. No, este es un gozo que aún en medio de las circunstancias más tremendas sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas y nos gozamos y tenemos gozo. No quiere decir esto, ¿verdad? Que probablemente no derramemos lágrimas por alguna circunstancia, pero que hay gozo en nuestras vidas. Ese gozo que Dios da no se acaba. Mira lo que dice Romanos 14:17. Dice, pero 14:17 dice,
Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Leí hasta el 18, hermanos. Aquí mira lo que nos habla la palabra de Dios. Dice que ese gozo que Dios nos da, viene a través de su espíritu, a través del espíritu que nos lleva a toda verdad, que nos enseña, que nos conforta, que nos aconseja, y que cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, el Espíritu Santo trae a nuestra mente esas palabras de fortalecimiento que están en la palabra de Dios. Y mira, el enemigo de Dios y de sus hijos, un día se acercó a Jesucristo y le mostró todos los reinos del mundo y se los ofreció a condición de que lo adorara. Y eso es verdad, hermanos. El enemigo de nuestras almas, el enemigo, pues, el más grande enemigo de Dios es Satanás y obviamente, ¿verdad? Por consecuencia, pues es enemigo de cada uno de todos aquellos que seguimos a Jesucristo, que creemos en Él y que hemos depositado toda nuestra fe y que le hemos aceptado como nuestro único suficiente Salvador. Y mira, la palabra de Dios nos habla precisamente de cómo cuando el Señor, ¿verdad? Está en esta tierra, cómo el enemigo tiene el atrevimiento, amados hermanos, de cuando está en el desierto el Señor, dice la palabra, que es llevado por el Espíritu al desierto, y estando ahí en el desierto, se presenta el enemigo y empieza a ofrecerle determinadas cosas. Primero le dice, mira, si lo sube, le muestra, sabe que Jesús había orado por 40 días y 40 noches y que obviamente en su calidad de humano, pues ya tenía hambre. Y entonces el enemigo le dice, bueno, pues si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan y come. Y vuelve a tentarlo y le dice, ¿verdad? Y empieza así, pero el Señor le habla lleno del Espíritu Santo y le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en ese preciso momento el enemigo huye. Entonces Cristo rechazó a Satanás, quien le ofreció gozo, alegría y fama, pues él conoce lo falso de estas cosas. Entonces él, fíjate, al mismísimo Jesucristo le ofreció todos los reinos del mundo, prácticamente le estaba ofreciendo fama, dinero, no sé, todo lo que el enemigo sigue ofreciendo hasta el día de hoy. Vemos, ¿verdad?, al mundo lleno de tanta maldad, de tantas cosas tan terribles, y vemos que el hombre cada día, ¿verdad?, el enemigo le ofrece fama, le ofrece fortuna, le ofrece mil cosas para alejarlo de Dios, y muchos caen en la trampa del enemigo, pero nuestro amado Jesucristo, nuestro amado Salvador, lleno del Espíritu Santo, pues él no dejó que el enemigo llegara a donde quería llegar. El Señor lo reprendió con la palabra de Dios. El Señor nos deja una enseñanza maravillosa y nos enseña que debemos de estudiar, de cada día sumergirnos en la palabra de Dios, saborearla, comerla y llevarla a nuestra vida para que cada día nuestro espíritu sea fortalecido, sea un espíritu saludable, que cuando venga la prueba tengamos la palabra de Dios que nos ha fortalecido, que la hemos comido, que la hemos degustado, y que a través de la palabra de Dios, como lo hizo Él, nosotros podemos con autoridad
llenos del Espíritu, contrarrestar toda oposición del enemigo, toda mentira del enemigo, porque la Biblia nos habla de un rey que disfrutó de todo placer mundanal, sin embargo, un día dijo, no soy feliz, no tengo alegría verdadera. Entonces, el enemigo puede ofrecernos muchas cosas. Sabemos, ¿verdad? Actualmente de muchos cantantes, de mucha gente famosa que conocemos, ¿verdad? Y que ya hablan abiertamente, ¿verdad? De pactos que hacen precisamente con el enemigo para poder obtener fama, fortuna, dinero, mujeres, pero vemos que son hombres y mujeres que no encuentran el gozo verdadero, porque todo lo que reciben por parte del enemigo es efímero. El único que puede ofrecernos un gozo perpetuo de aquí a la eternidad es nuestro amado Jesús a través de la llenura del Espíritu Santo. Y aquí vemos, ¿verdad?, que la Biblia nos habla precisamente de un rey que disfrutó de todo placer mundano y sin embargo un día dijo, no soy feliz, no tengo la alegría verdadera. Y ese rey del que estamos hablando era el rey Salomón, ¿verdad? Y lo podemos ver en Eclesiastés 2, 1 al 11, perdón, lo que él expresó. Mira, vamos a leerlo porque es importante que lo leamos, porque imagínate, este Salomón fue un rey, ¿verdad? Que tomó el trono cuando David murió, él subió al trono, hay que recordar que era hijo de David, hijo de Betsabé, y que sube al trono, es ungido por David para que ocupe el trono después de su partida. Y vemos que él, ¿verdad? Le pide, el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te dé? Y él lo primero que pide dice que es sabiduría, sabiduría. Y fíjate, aunque él pidió sabiduría, no pidió verdaderamente la sabiduría divina, pidió sabiduría sí, pero hizo tantas cosas extraordinarias, escribió los proverbios maravillosos, escribió el Eclesiastés, un libro maravilloso, y vemos que al final de cuentas él termina pues dándose cuenta, amados hermanos, de que pues la felicidad del mundo, las cosas del mundo, al final de cuentas, no nos traen la felicidad, sino que nos traen una felicidad momentánea. Entonces, esto es importante, amados hermanos, que lo entendamos, porque verdaderamente tenemos que entender, hermanos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, amados hermanos. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. Por lo tanto, nosotros debemos entender que vamos de paso y que obviamente al ir de paso, nuestro lugar está en el cielo. Entonces, todo lo que ofrece este mundo es momentáneo, es pasajero, pero lo que nos ofrece Dios, eso que nos ofrece Dios y que lo podemos disfrutar en este mundo, porque podemos disfrutar del gozo, de la alegría, del reino en este mundo, pero ya nuestra ciudadanía está en los cielos y vamos a la eternidad con todas esas promesas que el Señor nos ha hecho y que podemos disfrutarlas desde ahora mismo. Entonces, vamos a leer lo que dice. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver
cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo de los cielos todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Esto es lo que nos dice Salomón en Eclesiastés 2, 1 al 11. Vemos a un Salomón sumamente sabio y que llega a la conclusión que aunque tenía tantas riquezas como acabamos de leerlo, él dice, tuve tanta gloria, tanta riqueza, tantas posesiones, que ningún rey antes que yo tuvo lo que yo tuve. Y gocé de todo lo que tuve, tuve placeres, gocé de mi trabajo, tuve mucha gente a mi servicio, tuve mucha riqueza, tuve mucho renombre. Y dice, pero ¿sabes qué? Llegué a la conclusión de que todo, absolutamente todo, era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Por qué? ¿Por qué llegó a esa conclusión Salomón? Llegó a esa conclusión porque se dio cuenta de que aún teniendo todo lo que tenía, no podía darle el gozo. Todo lo que él podía tener, no podía darle el gozo que solamente podía darle Dios. Y era algo a lo que también había llegado David, su padre, a la conclusión de que el único gozo, como ya lo leímos en el Salmo 100, el único gozo en el cual podemos llegar a tener una verdadera paz es en el gozo que Dios da. Y por eso dice aquí en el Salmo 100, dice aquí, ¿verdad? Dice que cantemos alegres a Jehová y nos habla de toda su grandeza y que le sirvamos y que delante de su presencia entremos con regocijo, porque solo en Él y solo en Él podemos encontrar el gozo, ese gozo que nosotros requerimos, que nosotros necesitamos, ese gozo que de aquí a la eternidad va a permanecer en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, podemos entender que ese gozo que el Señor nos da es un gozo inefable. Y podemos considerar el gozo que necesitamos de acuerdo al Salmo número 8. El gozo verdadero está en alabar a Dios, como lo dice en el Salmo 101, que dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y también podemos ver en el Salmo 82:4, 82:2, pero vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío.
Mira qué maravilloso, ¿verdad? Dice pero específicamente en el versículo 2 de este Salmo 84 dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Esto es precioso, hermanos. El gozo del Hijo de Dios está en alabar de corazón, no solamente con nuestro corazón, sino nuestra carne se rinda al Dios vivo, a nuestro Creador, a nuestro Salvador, y cantarle a ese Dios que nos escucha. No es un Dios de barro, es un Dios vivo, que donde tú eleves tu canto, tu alabanza, con un corazón agradecido, llevando como sacrificio vivo tu cuerpo, tus miembros, sirviéndole a Él, le adoramos a Él y Él nos escucha. Las gentes, y esto es triste saberlo, le cantan a dioses muertos, a las mujeres, a los líderes de partidos políticos o religiosos, a los artistas, y peor aún, algunos le cantan a Satanás. Imagínate qué tremendo, ¿no? Y eso lo vemos, yo creo que todos los días, hermanos. Y ahora con tanta difusión por medio del internet, por medio de los medios digitales, de la televisión, es tan tremendo porque en tiempo real podemos ver muchas cosas que están sucediendo y podemos ver a veces multitudes de gentes, mares de gentes, hermanos, cantando y alabando a dioses muertos, a imágenes de barro. Dice la palabra de Dios que son obras de manos de hombres que toman el barro y le dan forma, y cuando terminan de formarlo, se hincan y los adoran, se arrodillan delante de ellos y les adoran. Y dice la palabra de Dios en los Salmos que tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos, no pueden oír, tienen nariz, no pueden respirar, no pueden oler, tienen boca, no pueden hablar, tienen manos, no pueden palpar, tienen pies, no pueden caminar, no tienen poder, dice la palabra de Dios. Entonces, adoran a dioses muertos, a imágenes de barro que no tienen vida alguna, adoran también a las mujeres, les hacen canto y las ponen prácticamente en altares. Hay quienes hasta se quitan la vida por una mujer, y también adoran a sus líderes de partidos políticos o religiosos, porque llega el momento, amados hermanos, en que aquel líder religioso es adorado y lo que él dice lo ven como si fuera ley. Y ya no se cuestiona ni se preguntan si es verdad lo que hablan. Por eso es que hay tantos falsos maestros, porque no se detienen un poquito a cuestionar, a pensar si lo que esa persona, si ese líder religioso está diciendo la verdad. Lo toman como verdad y por eso vemos tantas y tantas desgracias, suicidios en masa, siguiendo a esos líderes religiosos falsos. Y los adoran y todo lo que ellos dicen lo hacen sin ni siquiera cuestionarlo. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con ello. También llegan a adorar a sus artistas y hacen, y las modas que imponen las hacen y no les importan. Hacen muchas cosas, amados hermanos, que están fuera de lugar. Y peor aún, dice nuestro estudio, muchos me atrevería yo a decirme, porque actualmente, hermanos, Satanás ya se adora, ya sin ningún temor de ser rechazados, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Se escondían de alguna manera para hacer sus cultos de adoración a Satanás. Hoy no, hermanos, hoy sus iglesias están puestas en muchas partes, imágenes de este personaje, puertas por todos lados, hacen ritos, hacen ceremonias, ya así
sin ningún temor delante de la gente. Entonces le adoran a Satanás, a ese ser terrible que los está llevando, que está llevando a la humanidad sin Cristo al infierno. Entonces, hay consecuencias, hermanos, consecuencias terribles. En esta gente siempre se refleja la tristeza, el pesar, la amargura, la vaciedad, porque se encuentran vacíos. Hay ellos en su deseo, te decía yo en un estudio pasado, ¿verdad? En ese deseo de buscar llenar ese sitio, ese lugar que le corresponde únicamente a Dios, lo trata de llenar el hombre con cualquier cosa, incluso con Satanás. Pero cuando la gente hace eso, pues vemos seres, ¿verdad? Oscuros, tristes, porque incluso hasta se visten de manera muy oscura, siempre están enojados, siempre hay odio en ellos, hay actitudes de maldad, de amargura, de pesar, pero sobre todo de vaciedad, porque no conocen al que es fuente del verdadero gozo. Esto, hermanos, nos debe de preocupar o ocuparnos a los cristianos de llevarles la palabra a todas estas personas que en su gran necesidad de buscar algo que llene sus vidas, lo llenan con mil cosas, y lo más terrible es cuando lo llenan de Satanás, porque él los va a llevar a un lugar de tortura. Eso es lo más terrible. Porque desgraciadamente no ha habido alguien que les lleve el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. No hay quien les lleve a conocer la fuente del verdadero gozo que es Jesucristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. El Hijo de Dios alaba al Señor aún en medio de las aflicciones, hermanos. Y hablando, contrastando con lo que te decía yo hace un momento, ¿verdad? Aquellos que llenan su vida de, no sé, de su adoración hacia sus líderes de partidos políticos, de sus líderes religiosos, de los artistas e inclusive de Satanás, siempre va a haber en su vida, van a reflejar tristeza, frustración, tristeza, amargura, vaciedad. Pero el Hijo de Dios, hermanos, el Hijo de Dios alaba al Señor aún en medio de cualquier aflicción, aún en medio de tener a un familiar tendido, porque ha partido de este mundo, hay paz, hay gozo en el corazón, sobre todo cuando sabes que ese familiar ha partido a su morada celestial. Hay gozo, hay paz, hay tranquilidad, porque sabemos que partió allá a su morada celestial con nuestro gran Dios. Y así lo hacía Job. Mira lo que dice Job 1 del 19 al 21. Dice, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí vemos, hermanos, a Job cuando uno de sus siervos llega corriendo a avisarle de que había llegado un viento recio y había azotado el lugar donde estaban sus hijos con sus esposas, con sus nietos, ahí disfrutando, gozando de una comida en familia. Y llegó ese viento recio y arrasó con todo y todos murieron, dice que tanto los animales como los ciervos. Y dice este siervo, nada más escapé yo nada más no morí, pero vine a avisarte de todo lo que sucedió. Y entonces Job dice aquí que Job se levantó y rasgó su manto en señal de duelo, de saber de lo que había pasado. Y dice que rasuró su cabeza y se postró en tierra, porque esa era una señal de luto, que quería dar a entender que había tristeza, que había amargura, que había
luto en su vida por lo que estaba pasando. Y dice que se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque los hijos, los verdaderos hijos de Dios, llegamos a esa conclusión cuando estamos pasando por circunstancias. Sabemos que si Dios lo permitió para la edificación de nuestras vidas, para que veamos lo efímero que somos y lo mucho que necesitamos de Él. Y que esa necesidad de Él debe de salir de lo profundo de nuestro corazón y ese reconocimiento de que necesitamos de Él debe de salir de lo profundo de nuestro corazón y alabarlo como lo hizo Job. Esa era la expresión también de Habacuc. Mira lo que dice también Habacuc en el capítulo 3, en el versículo del 17 al 18. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré de Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios, que aunque no haya muchas veces, hay veces, ¿verdad?, que perdemos el trabajo, hay veces que perdemos al marido, hay veces que no tenemos dinero, hay veces que no hay que comer, pero dice aquí Habacuc, ¿verdad? No importa que todo lo carezca, que me falte de todo, pero que no me falte Dios, dice, porque con todo, aunque me falte todo, yo, dice Habacuc, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene todo bajo control, y así como Job entendió que Dios da y Dios quita cuando Él lo determina, así también Habacuc dijo, no importa que no tengan nada, que no florezcan, la higuera no florezca, que la vid no dé frutos, y aunque falte el producto del olivo, él se estaba refiriendo a lo material, no importa que no tenga, que carezca de todo, no importa, dice, aún con todo, careciendo de todo, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que nada ni nadie, amados hermanos, nos arrebate el gozo del Señor. Que las circunstancias adversas no nos pongan tristes. Que sea, sí, estamos en esta humanidad y a lo mejor ponemos tristes, pero así como Job en un momento se rasgó sus vestiduras y se rapó su cabeza y entendió todo lo que había pasado, también entendió que Dios tiene todo bajo control, así como lo dijo Habacuc. Quizá a lo mejor en nuestra humanidad, al saber la circunstancia que estaremos pasando, nos pondremos tristes, pero será momentáneo, porque el gozo del Señor nos llena de tal manera que entendemos que no importa la circunstancia tan adversa que estemos pasando, Dios tiene el control. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La satisfacción más grande que podemos disfrutar en este mundo es saber a quién le servimos. Míralo, como dice en el versículo número 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entonces, la satisfacción más grande que tú y yo, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, es que podamos disfrutar en este mundo. Sabemos que estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios vivo. Porque mira, hermano, servir a los hombres es bueno y tiene su recompensa, pero también hay amargura y satisfacciones. En cambio, cuando servimos a Dios, no sufrimos decepciones, sino al contrario, tenemos gozo, tenemos alegría, pues Él siempre retribuye con bendiciones y nos da satisfacciones en esta vida y en el más allá.
Esto es verdad, hermanos. Es bueno, sí, es bueno servir a los hombres, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que trae bendición servir a los demás, pero también, y tiene su recompensa en este mundo, hermanos. Pero también hay amarguras. Hay veces, ¿verdad?, que nos llevamos amarguras cuando alguien a quien servimos, a quien amamos o en quien ponemos nuestra confianza, pues nos decepcionan con sus actitudes. Y entonces viene a nuestras vidas una insatisfacción de decir, híjole, y yo tanto que creía en esta persona, pero en cambio, cuando tú y yo y todo aquel que quiere venir a servir a Dios, ahí no sufrimos decepciones. Dios nunca nos va a decepcionar, Él nunca nos va a fallar, hermanos. Tiene mucho gozo, mucho placer servir al Señor, nos gozamos, nos llenamos de alegría, porque Él siempre va a retribuirnos con bendiciones que dan una gran satisfacción a nuestra vida, y no solamente nuestra vida en este mundo, sino aún allá en la eternidad. Mira lo que dice Mateo 5:21. Dice la palabra de Dios. Mateo 5:21. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no mataráis, cualquiera que matare es culpable. Permítanme, creo que perdón, 25, perdón, mis hermanitos. Mateo 25, 21. 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mira qué texto más precioso. Estamos hablando, ¿verdad?, de que en Dios no vamos a sufrir decepciones, sino que tiene mucho placer, mucho gozo el servir a nuestro Señor, porque Él siempre nos retribuye con bendiciones que nos dan una satisfacción tremenda en esta vida y en la eternidad. Y dice aquí, ¿verdad?, que el Señor nos dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y mira también lo que dice Marcos 10:28-30. Amén, 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 amén. Permítanme, hermanitos. Dice que Marcos 10:28-30 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabad y bendecir su nombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué cita te dije? No, creo que te la dije mal. Perdón, hermanos, hermanitos, es que dice Marcos, aquí está. Dice, entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. El Señor siempre nos va a retribuir, nos va a dar bendición sobre bendición. Así lo estamos leyendo aquí en su bendita palabra. Y mira, déjame leerte. Déjame leer Hechos 16.
Amén. Amén. Bueno, quiero leerte esta parte de la escritura, hablando sobre que nada debe arrebatarnos el gozo del Señor en nuestras vidas. Déjame leértelo, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quería leerte esta parte de la Sagrada Escritura, no quería pasarla por alto, hablando precisamente, ¿verdad?, de que nada nos debe de robar el gozo de nuestro Señor, porque Él siempre va a retribuirnos, va a darnos gozo, hermanos, a pesar de las circunstancias adversas por las que pasamos. Vemos aquí a Pablo y a Silas, ¿verdad?, que fueron azotados porque ellos predicaban el evangelio y pues sabemos, ¿verdad?, que estos falsos maestros y todos ellos, dice que los llevaron y los azotaron, los llevaron ante los magistrados y les hablaron de mil cosas que probablemente muchas ni eran verdad. Y dicen que los azotaron y los llevaron a la cárcel y los pusieron a lo más profundo en una celda de lo más profundo de la cárcel para que no se salieran, para que no se escaparan, e incluso dice la palabra que les pusieron cepos en sus pies. Esto es que los encadenaron. Pero fíjate que aún a pesar de lo que ellos habían sido golpeados, porque yo no creo que les hayan pues golpeado levemente, sino aquí la palabra dice de que fueron azotados, ¿verdad? Y azotar quiere decir infligir una fuerza mayor sobre ellos, los golpearon, los maltrataron, los insultaron, y aún con todo, dice que después, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Todo lo que había pasado no les robó el gozo y adoraban, oraban a Dios y lo glorificaban. Esto es referente a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que cuando el Señor ve nuestra disposición en nuestro corazón y que no nos amedrentamos con las circunstancias que pasemos, el Señor, como acabamos de leer, ¿verdad? En 25-21 de Mateo dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vemos que no importa la circunstancia que estemos pasando, el Señor siempre va a ser propicio a nuestra circunstancia. Y dice que el sitio más propicio para gozarnos es la casa de nuestro Padre. Por eso es importante, amados hermanos, ir a la congregación, a gozarnos unos con otros, porque ese es el lugar más propicio para que nosotros adoremos y glorifiquemos a nuestro Dios. Mira lo que dice en el Salmo 100, versículo 4, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando dice que él está en su santo templo, no quiere decir que nada más a él está ahí. Te decía yo hace un momento que cuando alabamos a Dios, cuando le glorificamos, estemos donde estemos, el Señor está ahí, Él está en todas partes. Y ya más adelante veremos un estudio sobre ello. Él está en todas partes, pero obviamente su casa, el lugar donde vamos como miembros de la iglesia, como cuerpo de Cristo, vamos ahí y Él se goza viéndonos que estemos ahí, dice su palabra, ¿verdad? Mirad cuán bueno y delicioso es alabar los hermanos juntos, que estemos juntos adorando a nuestro Señor. ¿Y por qué razón? Porque en el templo está la presencia de Dios. Mira lo que dice Habacuc 2:20, más Jehová está en su santo templo y calle delante de él
toda la tierra. Y lo que dice el Salmo 27:4, dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén, gloria a Dios. Y también porque en el templo nos reunimos con los redimidos, con todos aquellos también que han sido redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo y que son también pertenencia de Jesús. Y ahí también envía Jehová bendición y vida eterna. Mira lo que dice el Salmo 133 del 1 al 3. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén, gloria a Dios. Estar en sus atrios es una bendición enorme, porque en el templo podemos ver las manifestaciones del poder de Dios sanando, no solamente físicamente a los enfermos, sino sanando almas, cambiando vidas, edificando corazones. Y también porque los que asistimos con un verdadero reconocimiento de la presencia de Dios refleja gozo y satisfacción. Mira lo que dice el Salmo 84 del 1 al 4. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre. Y también en el Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y finalmente, amados hermanos, el gozo que experimentamos se debe a tres grandes verdades. La primera, la bondad de Dios, porque Jehová es bueno. Y vamos a ver algunos personajes que como nosotros experimentaron la bondad de Dios. Podemos ver a María, hermana de Moisés, cuando murmuró, quedó leprosa, pero el Señor la sanó cuando Moisés intercedió por ella. Y esto es verdad, amados hermanos. La hermana de Moisés, esta María, murmuró de Moisés, murmuró de él, y entonces ella quedó leprosa, pero el Señor le sanó cuando Moisés intercedió por ella para que el Señor la sanara. Mira lo que dice Números 12 del 1 al 15. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, es decir, para su esposa. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés:
Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así, María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Vemos qué tremendo, ¿verdad? Es murmurar contra los siervos de Dios. Y vemos la gran misericordia de Dios, ¿verdad? En él hay bendición, la bondad de Dios. Y cuando Moisés interfirió, cuando intercedió por la vida de su hermana, el Señor fue benévolo y la sanó. Pedro, recordemos a Pedro que él negó al Señor, pero también él fue restaurado. Dios fue bueno y lo restauró. Mira lo que dice Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Vemos a Pedro, ¿verdad? Que cuando él negó la tercera vez al Señor Jesús, cantó el gallo y se acordó y lloró amargamente. Pero mira, vemos en Juan 21, del 15 al 17, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Aquí vemos a nuestro maravilloso Dios perdonándole y encomendándole una gran labor de apacentar a sus ovejas, ¿verdad? Y vemos también que la segunda verdad es la misericordia de Dios que es para siempre. Y es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. Así lo dice Lamentaciones 3, del 22 al 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Esto dice Lamentaciones 3 del versículo 22 al versículo 23. Y también la tercera verdad es la verdad de Dios y su verdad es por todas las generaciones. Así lo dice en el versículo 5 del Salmo 100, porque Jehová es bueno para siempre y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y también podemos ver en el Salmo en Lucas 1:50 dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Aquí hay una clave maravillosa. Él es misericordioso, dice, de generación en generación a los que le temen, a los que le aman, a los que guardan sus estatutos. Por verdad, podemos entender el fiel cumplimiento de sus promesas al observar cuidadosamente las promesas de Dios que Él ha hecho en las Sagradas Escrituras a sus hijos, porque la Escritura, ¿verdad? Es
para sus hijos, para todos aquellos que creemos y esperamos en Él, porque podemos ver, ¿verdad?, que aquellos que no quieren nada con Dios hasta queman la Sagrada Escritura. Y dice aquí, Él ha hecho lo que dice, las promesas de Dios que Él ha hecho en las Sagradas Escrituras y que podemos darnos cuenta de que Él no ha fallado en ninguna. Cada una de sus promesas Dios las cumple. Él no es hombre para mentir, así lo dice su palabra. Así lo dice su palabra. Pablo dice que las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Así lo dice en 2 de Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Él cumple siempre todo lo que promete. Amén, gloria a Dios. Y en el libro de Números dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ha dicho y no hará. Míralo, vamos a leerlo, dice, además, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así lo dice la palabra de Dios en Números 23:19. Y en 1 de Samuel 15:29 dice así, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Este Dios maravilloso, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este es el Dios que te predico. Este es el Dios que nos da un gozo inefable, un gozo que nos lleva, que lo llevamos desde el preciso momento en que recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nos da un gozo inefable de aquí a la eternidad. Este es, amados hermanos, nuestro estudio del día de hoy. Con esto terminamos. Amén. Bendito el nombre de Dios. Y la próxima semana estaremos hablando de la presencia que necesitamos. Vamos a terminar este tiempo. Vamos a orar para concluir este tiempo de estudio. Padre bendito, Señor Dios, que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de estudio, por este tiempo, Señor, de recogimiento, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor, porque al leer tu bendita palabra, Señor, es escuchar tu voz, porque en tu palabra, Señor, ahí, Señor, tú has plasmado tu amor, Señor, has plasmado tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor, los que te amamos, los que tememos, Señor, los que te servimos. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Yo te pido una bendición especial, Señor, para todos y cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que como cada lunes, Padre, están ahí, Señor, muy fielmente, Padre, escuchando, Señor, este tiempo de estudio de la palabra. Y también, Señor, los amigos y amigas, Señor, que cada lunes, Señor, nos escuchan, Señor, nos escuchan, Padre, nos favorecen, Señor, con su atención. Bendice sus vidas, Señor, a todos aquellos que de manera diferida, por medio de las redes sociales, Señor, el Facebook, Señor, el YouTube, Padre Santo, nos escucharán. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a cada persona, Señor, que toques sus corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, caiga, Señor, en corazones, Señor, dispuestos, Padre, corazones donde tu palabra florezca. Padre, te doy gracias por la vida, Señor, de nuestro hermano Héctor y su esposa, Señor, Gisela. Bendice sus vidas, Señor, que ellos sigan administrando de manera sabia, amado Dios, tú, esta herramienta que has puesto, Señor, en sus manos, Señor, para que ellos, Padre de la gloria, estén, Señor,
administrando, Señor, propagando tu palabra de manera correcta, Señor. Yo te pido una bendición especial para todos los que participamos en esta estación, Señor, a cada uno de mis hermanitos, Señor, incluyéndome yo, Señor, que tú, Señor, nos bendigas, que busquemos la llenura de tu espíritu todo el tiempo, Señor, para que hablemos tu palabra como está escrita, Señor. Padre, te doy gracias por la vida de mi pastor, Señor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, y su esposa, Adriana Herrera Ortiz. Gracias, Señor, gracias por la sanidad, Señor, de su brazo. Te doy muchas gracias. Gracias por la vida, Señor, de nuestro pastor. Pon tu mano poderosa sobre ellos, Señor. Que ellos, Señor, sigan siendo, Señor, sensibles a tu voz. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por la oportunidad, Señor, por la bendición, el honor que me das de poderte servir, Señor, de poder, Señor, propagar tu palabra por este medio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues me despido, amados hermanos, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce número 1, Colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana adorando y glorificando al único Dios verdadero. Dios me los bendiga. Muchas gracias por su presencia. Que el Señor me los bendiga.